Bueno, vamos a corregir el examen de dinámica. Aquí tenemos el primer ejercicio. Era calcular las componentes cartesianas de una fuerza. La fuerza F, que es esta fuerza dibujada aquí en morado. Aquí pone A en vez de F, pero bueno, simplemente cuestión de nomenclatura. El vector es este. El ángulo que forma con el eje X, pues es un vector de 120 grados, es este vector que está aquí marcado en verde, o si queréis os lo marco aquí en rojo un poquito más grande. El ángulo que forma el vector con el eje de las X, con la dirección positiva del eje de las X. Las componentes, pues sería la componente X, el módulo del vector por el queseno del ángulo que forman, que sería 25 por el coseno de 120, el coseno de 120 es menos un medio, pues por 25 sale menos 12,5 newton. La componente y pues es el módulo de f por el seno de alfa, el seno de 120, el seno de 120 raíz de 3 partido por 2 por 25 sale 21,65 newton. El vector que tendríais que darme como solución, pues es este de aquí, el vector f, que tiene de componentes menos 12,50 por i más 21,65 por j newtons. Este sería el primer ejercicio, muy parecido a muchos otros que hemos hecho en clase. Ejercicio 2. Tenemos una fuerza, ahora me la dan en componentes cartesianas, tengo que calcular el módulo de la fuerza y el ángulo que forma con el eje X. El módulo se calcula pues aplicando el teorema de Pitágoras, es decir, raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. La raíz cuadrada de menos 34 al cuadrado, que es igual que más 34 al cuadrado, porque al elevar al cuadrado el menos se convierte en un más, y 55 al cuadrado, menos 55 entre paréntesis al cuadrado, que es equivalente. Esto es la raíz de 4181, 64,66 newton. ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo es el arco cuya tangente es la componente Y de la fuerza, menos 55, entre la componente X de la fuerza, menos 34. La calculadora nos da el valor 58,28, pero este ángulo que tenemos aquí es un ángulo que es del tercer cuadrante, es decir, este es el eje X, dirección positiva, 90 grados hasta la dirección positiva del eje Y, otros 90 grados hasta la dirección negativa del eje X, y este trocito hasta llegar al ángulo. Es decir, tengo un ángulo comprendido entre 180 y 270. Así que al ángulo que me da la calculadora le tengo que sumar el complementario. Le tengo que sumar 180 y tendría el ángulo complementario, que es 238,28 grados, que sería el ángulo correcto para este vector, porque es un vector del tercer cuadrante. Ejercicio número 3. Tengo estos tres vectores, F1, F2 y F3, que son el vector A, el vector B y el vector C. El vector F1 es A, el vector F2 es B y el vector F3 es C. Y tengo que sumarlos. Para eso lo primero que tengo que hacer es escribir las componentes de cada uno de los vectores. El vector A, pues vemos que es el que tiene 4 de componente X y 8 de componente Y, pues 4Y más 8J. El vector F2 o B, pues sería 9 de componente X y 1 de componente en el eje Y, así que 9Y más 1J, y el vector F3 o C, que sería 2 en la dirección positiva del eje X y 5 hacia abajo, dirección negativa del eje Y, así que 2Y menos 5J. La suma de los vectores, si lo hago analíticamente, pues sería 4 y 9 y 2, que hacen 15Y, y 8 y 1, 9, menos 5, 4J. 15Y más 4J. Aquí tengo entonces el valor de ese vector suma. Mucha gente ha hecho esto, tendría 5 puntos, pero no ha hecho la construcción gráfica, que consiste en poner un vector a continuación del otro. El vector A continuación pongo una copia del vector B, a continuación una copia del vector C. Y el vector suma es el que va desde donde empezaba el vector A hasta donde termina el vector C. Así que si no habéis hecho la construcción gráfica, pues tendréis un 0 en esta parte. Si la tenéis, pues 5 de aquí y 5 de aquí, serían 10. La cuarta cuestión era enuncia y explica las tres leyes de la dinámica, que solo me faltó poneros en luces de neón intermitentes que iba a caer en el examen, porque más veces que lo dije, bueno, pues cayó y hay de todo. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Estas leyes tienen sobrenombres, así que primera ley de Newton hay que saber qué es la ley de la inercia.
Segunda ley de Newton, principio fundamental de la dinámica. Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Esas cosas hay que decirlas. ¿Qué he puesto aquí? Pues básicamente lo que pone en el libro. Así que si lo habéis estudiado, pues lo habréis puesto bien, y si no, pues no. Algunos les sonaba en campana. Por ejemplo, aquí lo que dice en el libro es que la relación entre la fuerza resultante F que actúa sobre un cuerpo y la aceleración que adquiere es constante para cada cuerpo. Es decir, esto que está aquí escrito. ¿Qué es lo que me habéis puesto algunos? Pues que la fuerza y la aceleración son constantes, pero eso no es lo que dice aquí. Aquí lo que dice es que esta división entre fuerza y aceleración es constante y es la masa del cuerpo. Así que si habéis dicho algo que no es verdad, por mucho que se parezca a lo que es verdad, pues lo tendréis mal. Bien, estas son las leyes, no voy a insistir más en ello. Ejercicio 5, que también avisé que iba a caer uno de estos. Me dice que tengo un automóvil que sigue una trayectoria circular de 300 metros de radio con movimiento circular uniforme. Dice que da 2 vueltas al circuito en 1 minuto, que calcule la fuerza centrípeta que actúa sobre el vehículo. Bueno, pues ¿qué tengo que aplicar? Pues tengo que aplicar con lo que la fuerza centrípeta es pues, la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Así que voy a cambiar aquí a aceleración, que podría ponerlo perfectamente, pero bueno, para que sea totalmente correcto, pues ponemos aquí aceleración centrípeta. Bueno, pues la masa por la aceleración centrípeta. Pero claro, para hacer esto, para poner la fuerza centrípeta, pues tengo que saber cuánto vale la aceleración centrípeta. Que podéis usar esta fórmula de aquí, v al cuadrado, velocidad lineal al cuadrado partido por r, o algunos de vosotros habéis usado omega al cuadrado por r, es decir, velocidad angular por el radio. Si lo habéis hecho así, también sería correcto. Como yo he puesto esta, pues necesito la velocidad lineal, que es la velocidad angular por el radio, y la velocidad angular pues la tendré que tener, pero en radianes por segundo, y me la dan en vueltas por minuto. Me dice que doy 2 vueltas en 1 minuto, así que lo primero es calcular la velocidad angular en radianes por segundo. 2 vueltas por minuto, la paso a radianes por segundo. ¿Cómo? Pues con factores de conversión como hemos hecho siempre. 2 pi radianes es 1 vuelta y 1 minuto son 60 segundos. Hacéis estas operaciones y os queda 4 pi radianes partido por 60 o pi quinceavos radianes por segundo. Si hacéis la conversión a número decimal, pues 0,2094 radianes por segundo es lo que sale omega. 0,2094, que no es 0,2, que tenéis una manía con redondear en exceso, 0,2094 es 0,2094, no es 0,2. Si ponéis aquí 0,2, aquí abajo en vez de salir en 13.160 newton nos salen 12.000. Y hay bastante diferencia, ¿no? Así que haced el favor de poner por lo menos 2 o 3 cifras significativas que menos en los cálculos que hagáis. No redondeéis tanto, en exceso. Bien, si esta es la velocidad angular, ¿cuánto vale la velocidad lineal? Pues la velocidad lineal es omega por r, pues lo que nos ha salido la velocidad angular, 0,2094 por 300 metros, que medía el radio de la circunferencia que estábamos describiendo, pues 60,83 metros por segundo. ¿Cuánto vale la aceleración normal o centrípeta? Pues la velocidad al cuadrado partido por r, 62,83 al cuadrado partido por 300. ¿Y eso cuánto vale? Pues 13,16. Ya tengo la aceleración normal, 13,16 metros partido segundo cuadrado. ¿Cuánto vale la fuerza centrípeta? Pues la masa por esa aceleración que acabamos de calcular. La masa que era 1000 kilos por 13,16, pues 13.160 newton, sin puntito de separación, que parece que me estáis poniendo una coma y parece que pone 13,16. Así que recordad que dejamos un pequeño espacio para separar los miles de los millones, pero solo eso, un pequeño espacio con mucho. 13.160 newton sería la respuesta a este ejercicio, que como os dije previamente iba a caer y ha caído. Ejercicio número 6. Uno de muelles, que también os dije que iba a caer. Así que pues tengo un muelle y hago una fuerza de 100 newton. El muelle mide 15 centímetros y la longitud del resorte, cuando hago esa fuerza, pues pasa a ser 20 centímetros. ¿Cuánto se ha estirado el muelle? Pues si medía 20 centímetros, que son 0,20 metros, y cuando no tiraba de él medía
15 centímetros, que son 0,15 metros, pues lo que se ha estirado son 0,05 metros o 5 centímetros. ¿Vale? Se ha estirado 0,05 metros. Pues eso es lo que tengo que poner en la fórmula. Como me pide K, la constante elástica, despejo de la ley de Hooke, me queda que la constante es la fuerza partido por X. Es decir, la fuerza con la que tiro, 100 newton, dividido por X, 0,05 metros, y me sale pues 2000 newton por metro. Así que esta sería la constante del muelle. Si aquí, en vez de ponerme que X es 0,05, me habéis puesto que X es 20 centímetros, es decir, 0,2 metros, pues lo que os sale aquí es mentira, es falso y tenéis mal el problema. Recordamos, X es lo que se alarga, lo que se estira el muelle. ¿Cuánto vale el alargamiento en metros si aplicamos una fuerza de 150 newton? Despejamos X de aquí, que es F partido por K, ponemos la fuerza 150 newton, dividimos por 2000 newton por metro y me sale que se ha estirado 0,075 metros, que son 7,5 centímetros. Normalmente el que ha hecho bien el apartado 1 también ha hecho bien el apartado 2. Apartado 3. ¿Y qué fuerza tengo que aplicar para que la longitud del resorte sea 22? Si la longitud del resorte es 22 centímetros, 0,22 metros, le quito lo que medía sin estirar y se ha estirado 0,07 metros. Con lo cual la fuerza será, pues 2000 por 0,07, 140. Curiosamente, aquí hay mucha gente que me ha hecho bien el apartado 1 y el apartado 2, y aquí, en vez de calcular lo que se ha estirado el muelle, me ha metido aquí en la fórmula 22 centímetros. Pues como eso no es lo que se ha estirado el muelle, tendría mal este último apartado. Ejercicio 7. También hicimos alguno de este estilo y más o menos dejé entender que caería uno así. Pero vamos, aunque no lo hubiera dejado entender, pues si está hecho en clase, nadie puede decir que esto es complicado. Una aceleración de 0,5 metros por segundo cuadrado, ¿cuánto vale la fuerza? Si la masa del cuerpo es 10 kilogramos, pues fuerza igual a masa por aceleración, 10 kilogramos, que es la masa por la aceleración que te doy, 0,5, 5 newton. Esto es muy complicado, hay que reconocerlo, ¿verdad? Apartado B. Y si en vez de ser la aceleración 0,5 metros por segundo al cuadrado es una aceleración que hace que adquiramos una velocidad de 1 metro por segundo a los 5 segundos de empezar a movernos, pues tendré que plantear las ecuaciones de la cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, la velocidad final, que es 1, igual a la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que no lo sabemos, por el tiempo, que es 5. Despejamos la aceleración, que es 1 partido por 5, y me sale 0,2 metros por segundo al cuadrado. ¿Y cuánto vale la fuerza? Pues la masa, que eran 10, por la aceleración que acabo de calcular, pues 2 newton. Y el apartado C, pues lo mismo, solo que ahora me da una distancia recorrida en 10 segundos partiendo del reposo. Pues ahora en vez de aplicar la de velocidad, aplico la de la posición. La posición final, que es 20, es igual a la posición igual, que es 0, que no la pongo porque es 0, más la velocidad inicial, que era 0 por los 10 segundos, que tampoco la pongo porque también va a salir 0, ¿no? Más un medio de la aceleración por 10 al cuadrado. ¿Cuánto vale la aceleración aquí entonces? Pues despejo de aquí la aceleración y será 2 por 20, el 2 que pasa multiplicando al 20 y el 10 al cuadrado, que es 100, que pasa dividiendo. Así que la aceleración es 0,4 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Cuánto vale la fuerza? Pues la masa, que era 10, por la aceleración, que es 0,4. 4 newton de fuerza hacemos ahora. Y el último apartado, que era el único que tenía un pelín de complicación, porque había que resolver un sistema de dos ecuaciones que estábamos hartos de resolver haciendo problemas de cinemática, así que tampoco tenía mucho misterio. ¿Cuáles son las ecuaciones? Pues me dice que recorre 40 metros con una velocidad inicial de 30 que se convierte en 10 al final. Pues 40 metros, que es lo que ha recorrido, será la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que es 30 por el tiempo, más un medio, la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ecuación de la posición de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ecuación de la velocidad final, que es 10, igual a la velocidad inicial, que es 30, más la aceleración por el tiempo, no sé ni D. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Despejo abajo, el 30 pasa restando, 10 menos 30, que es menos 20, es igual a A por T, y despejando de ahí A es menos 20 partido por T. Así que esta es la aceleración. Esa aceleración la sustituyo ahí arriba, donde pone aceleración aquí.
Ahí es donde pongo esa aceleración. Y me queda que 40 es 30 por t más un medio de menos 20 partido por t al cuadrado. Un medio de menos 20 es menos 10 y t al cuadrado partido por t es t. Así que me queda 30 menos 10 por t, que es 20t. Así que 40 es 20t. Despejo t, 40 entre 20, 2 segundos. ¿Cuánto vale la aceleración? Pues menos 20 dividido por los 2 segundos que me han salido antes, pues me sale una aceleración de menos 10 metros segundo al cuadrado. ¿Cuánto vale la fuerza? Pues la masa por la aceleración, 10 kilogramos. Por la aceleración, que es menos 10 metros por segundo al cuadrado, pues la fuerza es menos 100 newton. ¿Qué significa ese signo menos? Pues que esa fuerza se opone al movimiento, está haciendo que el cuerpo vaya frenando. Esa fuerza va en dirección opuesta a la velocidad que lleva el cuerpo. Último ejercicio. Un objeto de 10 kilogramos de masa, aquí representado por este bloque marrón, está situado sobre un suelo horizontal. Es arrastrado por una fuerza de 100 newton, esta fuerza F. El coeficiente de rozamiento entre la masa y el suelo es mu, que es 0,2, y eso hará que haya una fuerza de rozamiento, que es esta otra. Y dice, es un esquema en el que se ven todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Pues la fuerza F con la que estoy tirando, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, el peso del cuerpo y la normal que evita que el cuerpo se hunda sobre esa superficie, sobre ese suelo horizontal. Y además, en vez de pedirme que calcule cuál es la velocidad y la posición a los 15 segundos de empezar a arrastrarlo, que podría ser la pregunta, me va preguntando pasito a pasito para que pueda calcular lo que me preguntan al final. Así que la primera pregunta, calcula el valor de la fuerza de rozamiento. Pues tengo que calcular lo que vale el peso, saber que la normal y el peso tienen el mismo valor numérico, porque si el peso fuese mayor, el cuerpo se hundiría en la mesa, y si la normal fuese mayor, el cuerpo echaría a volar. Así que son iguales en valor numérico, así que si el peso era la masa 10 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que era 9,8, 98 newton, pues la normal valdrá también 98 newton. Y la fuerza de rozamiento era mu por la normal, así que 0,2 por 98, 19,6 newton. Ya tengo la fuerza de rozamiento. Segunda pregunta, ¿cuánto vale la fuerza resultante? Ya hemos visto que la normal y el peso se anulan. Pues me queda una fuerza de 100 newton que tira hacia la derecha y una fuerza de 19,6 que tira hacia la izquierda. La resultante será la diferencia, 100 menos 19,6, es decir, 80,4 newton es la fuerza total que está actuando sobre ese cuerpo. ¿Qué aceleración adquiere el objeto? Pues la aceleración la sacamos de la expresión de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Aceleración, fuerza partido por masa, es decir, 80,4 newton, que es la fuerza, dividido por 10, 8,04 metros por segundo al cuadrado. Curiosamente, aquí hay un montón de gente que hay en esa fuerza, en vez de poner 80,4, que es la fuerza total, la fuerza resultante, la fuerza que actúa en la segunda ley de Newton, me ha cascado el 100 newton de fuerza con la que tiro. Entonces, ¿qué pasa? ¿La fuerza de rozamiento no hace nada? No, aquí va la fuerza que es resultante, 80,4, de quitarle a la fuerza que yo hago la fuerza de rozamiento. Así que la aceleración no es 10, sino que es 8,04 metros por segundo al cuadrado. Y el último apartado es cinemática. Si sé la aceleración, puedo calcular la velocidad, que será la velocidad inicial, que era 0, más la aceleración por el tiempo. La aceleración 8,04 por 15, pues 120,6 metros por segundo. Y la posición, pues será la posición inicial, que era 0, más la velocidad inicial, que era 0 por el tiempo, que también es 0, más un medio de 8,04, que es la aceleración por el tiempo, t al cuadrado, 15 al cuadrado. Y eso sale, pues, 904,5 metros. Y este era el examen que os he puesto, que desde mi punto de vista, pues es un examen que no puede ser más fácil. Así que no entiendo que haya gente que me haya sacado un 1, un 2 o un 3 en este examen. Tampoco entiendo que haya gente que me haya sacado un 4, porque lo normal sería que me hubiese sacado todo desde un 7 para arriba, pero en fin, es lo que hay. Así que la gente que tiene que recuperar física, pues que se mire el vídeo donde corregimos el examen de cinemática y este donde corregimos el examen de dinámica, a ver si puede ser que no tengamos que estar yéndonos a la evaluación extraordinaria, y la gente que tiene más cosas pendientes, pues lo va a tener más complicado, pero en fin, a ver si alguno se salva. Venga, hasta luego.